Bueno, vamos a empezar a mirar esta parte de lo que es la intensidad. ¿Todos están viendo ahí las diapositivas? Sí, profe. Ok. Entonces vamos ahora a hablar de la intensidad. Sí, estamos obviamente hablando de toda la parte acústica. Entonces, cuando hablamos de intensidad en lo que tiene que ver con las ondas sonoras, hacemos referencia simplemente como al volumen que tiene un sonido. Cuando hablamos del volumen, significa si ese volumen, nosotros en términos coloquiales decimos está alto, está bajo, ¿sí? O está nulo. Entonces, en este caso, nosotros hablamos de que la intensidad del sonido percibido es una propiedad que hace que éste se capte como fuerte o débil. Esa sería como una característica en términos cotidianos en nosotros, sería una característica cualitativa. Yo digo fuerte, pero ya, y débil. Y ese débil abarca una gran cantidad de rango de sonidos, y ese rango de fuerte también abarca una gran cantidad de sonidos. No necesariamente está estandarizado, uno simplemente dice está fuerte o está débil, o está muy alto el sonido o está muy bajo. Eso es la intensidad. Aquí en términos un poquito más exactos, a nivel de la física, podemos decir que la intensidad, porfa, Juan David, ayúdenos a leer. Señor, Ayúdenos a leer lo que acabo de aparecer en la diapositiva. listo. La intensidad del sonido es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo y de área, y es proporcional al cuadrado de su amplitud. Traducción. Cuando hablamos, independientemente de que nosotros sabemos que el sonido es una onda, y sabemos que independientemente de qué onda esté hablando, sonido, luz, etcétera, siempre nosotros trabajamos como concepto que la onda es energía. Y en este caso, el resto del texto ya es un poquito más a la fórmula, que ya la vamos a ver y la vamos como a entender un poquito más. Dice que transporta una onda por unidad de tiempo y de área. Y es proporcional al cuadrado. Pues sabemos que la intensidad del sonido es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo llego a duplicar llego a duplicar la amplitud, ¿qué pasaría con la intensidad? Si yo llego a qué, profe, A duplicar la amplitud, ¿qué pasaría con la intensidad del sonido? ¿Es el doble? se duplicaría Se también. duplicaría, ¿no? Ah, no, se cuadruplicaría. Exacto. Se cuadruplicaría. ¿Por qué? Si ustedes le llegan a decir que algo es directamente proporcional a algo así, pues no pasa nada. Si duplico la amplitud, se duplica la intensidad y ya. Pero en este caso hay algo importante, y es que está al cuadrado. Sí. Entonces, si duplico la amplitud, ¿qué pasa? 2 a la 2 me da 4. Entonces, se cuadruplica, ¿vale? Bueno, y si triplico la amplitud, ¿qué pasa con la intensidad? ¿Y si qué, profe? Triplico la amplitud. Si ahora la aumento 3 veces esa amplitud, la intensidad, ¿cuánto aumenta? Pues serían 9, ¿no? 8 veces más. No, No. 9. 9, eso, Simón, 9. ¿Sí? Porque 3 a la 3 es 9. Entonces, aumenta 9 veces la intensidad. Eso significa cuando dice es proporcional al No, cuadrado. profe, o sea, no, o sea, queda, o sea, me refiero a que queda al cuadrado o queda a la 3, porque si es a la 3, entonces sería 27. No, a la 3 no. Esto se mantiene, mira. Esto ya Ah, ok, está estandarizado. es que se queda a la 3 y yo, bueno. No. Acá quedaría entonces que la intensidad es proporcional 3 a la 2. Solo que 3 a la 2 es igual a ¿qué? 3 por 3. Entonces, sería 9 veces lo que aumenta. Bueno, continuamos. Bueno, esto ya quedó claro. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, continuamos nuestro análisis del concepto. Entonces decimos que aquí tenemos unos ejemplos de que la intensidad del sonido de la respiración humana sería, y ya vamos a ver qué es eso, aproximadamente sería 10 vatios sobre metro cuadrado,
Y la intensidad del sonido de un motor de avión sería 100 vatios sobre metro cuadrado. Esto a pesar de que el motor tiene su silenciador, ¿no? Uno, pues, cuando viaja, y sobre todo los aviones que son grandes, a pesar de que ellos cuentan con un silenciador, el sonido es aún alto, ¿no? O sea, la intensidad sonora es alta. Aquí era cuando decía, cuando hablamos de vatios, bueno, eso ya lo explican otra vez hoy día, pero cuando hablo de vatios, hace referencia a la potencia, ¿sí o no? En este caso, a la potencia sonora. A ver si esto funciona acá. ¿Ustedes escuchan ahí algo? ¿O no? Chicos, estoy poniendo Sí, a prueba profe. esto. ¿Sí? Sí. Bueno, estos son simplemente pues, los ejemplos de los sonidos que ya todos conocemos, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito estos números. 10 vatios sobre metro cuadrado y 100 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, Juan David, por favor, continúe con la lectura acá, por ahora. La potencia sonora es la energía emitida por el foco sonoro en un segundo y la intensidad es la potencia transmitida por unidad de superficie. La intensidad del sonido se mide en vatios sobre metro cuadrado. Listo. Entonces vamos a entender un poquito más esto con lo siguiente. Y es que cuando hablamos, aquí, con esto voy a explicarlo mejor. Entonces dice, la potencia sonora es la energía emitida por el foco sonoro en un segundo. Listo, hasta aquí. Este pedacito que acabamos y que acabó de leer el compañero y que volvió a leer, sería simplemente esto de acá. La potencia, P, en este caso potencia sonora, es la energía, o sea, joules. Recuerde que joules es energía, tanto en química como en física, etc. Joules. Es la energía emitida por el foco en un segundo. Por eso es que va en segundos. Es decir, si yo le llego a usted a decir que la potencia es de 10, se me ocurre a mí ese número, de 10 watts, significa simplemente que en un segundo se está emitiendo 10 joules. Y joules, pues, es energía. Y la onda es energía. En este caso, la onda sonora es energía. ¿Vale? Y cuando hablamos de la intensidad del sonido, ya sería la segunda parte. La intensidad es la potencia transmitida por unidades de superficie. Entonces, la intensidad es la potencia transmitida por unidad de superficie. Por eso es que, y sabemos que la potencia está dada en unidades de watts. Y el área, en este caso, nosotros trabajamos con metros, ¿no? Y como es área, sería metros cuadrados. Entonces, simplemente en este pedacito de texto es lo que me están diciendo. ¿Cuál es la relación de la potencia y cómo la potencia está involucrada dentro de la intensidad? ¿Listo? Ok, bueno, teniendo claro eso, estamos hablando que hay una variación de la intensidad. Y aquí en esta formulita que ustedes observan, con nosotros hablamos de que es la potencia respecto al área. Y esta área nosotros la tomamos como 4πr cuadrado. ¿A alguien le suena este 4πr cuadrado? ¿Sabe de dónde proviene esa área? De casualidad. Es una fórmula. ¿O a nadie le suena esa fórmula? ¿No? Bueno, entonces cuando hablamos de 4πr cuadrado simplemente estamos hablando del área de una esfera, ¿vale? ¿Y por qué de una esfera? Porque simplemente cuando nosotros estamos hablando de la parte del sonido, si esta es mi fuente, ¿sí? La fuente puede ser un bafle, bueno, en este caso, pues, el sonido que sale de nuestra boca, proveniente, por supuesto, de las cuerdas vocales, ¿no? Ese sonido viaja en todo el sentido, o sea, él viaja en las tres dimensiones. Altura, ancho y profundidad. Él no va a viajar en una sola dirección, él se expande en todas las direcciones. Teniendo en cuenta que él se expande en todas las direcciones, por eso es que el área la tomamos como si fuera de una esfera, porque estaría teniendo en cuenta todas las direcciones. Por eso es que aquí se toma en cuenta el área de una esfera. Y quiero que analicen lo siguiente ahora, chicos. Y es lo siguiente, es cómo está variando. Ok, antes de eso,
Esta R de aquí de la fórmula, para poder entender un poquito más, esta R de aquí de la fórmula simplemente hace referencia a la distancia que hay entre la fuente sonora, si esta es la fuente, y el receptor. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra, por ejemplo, la persona? Se me ocurre a mí. A eso lo llamamos R. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Como R está abajo, podemos automáticamente afirmar que la intensidad es inversamente proporcional a la distancia. Y tiene lógica, porque a medida de que la fuente y el receptor se encuentren más lejos, ¿sí? A medida entre la fuente y el receptor cuenten con una distancia mayor, la intensidad va a disminuir. Y es lógico, ¿no? Eso pasa. Por eso es que uno a medida que se aleja de entre más lejos esté de la persona, pues menor va a captar el sonido. Porque la intensidad va disminuyendo. ¿Y por qué va disminuyendo la intensidad? Pues simple, por los factores externos, como el aire, como, no sé, una pared, una ventana, una puerta, etc. ¿Sí? Son obstáculos que se oponen al viaje o al transporte de la onda sonora. Entonces, eso significa. Ahora, si ustedes observan, y quiero que miren esto, esto es como lo más esencial e importante de acá y que muy probablemente sea lo que les vaya a evaluar, el análisis de esto. Entonces, simplemente, si esta es mi fuente, este punto de aquí es la fuente, y aquí está la persona, ¿sí? Luego la persona se aleja más de la fuente y luego la persona se aleja más de la fuente. Simplemente lo que quiero que interpreten acá es que a medida que él duplica esa distancia, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaba, esta era su primera distancia, L, pero ahora la duplicó, ahora es 2L. La intensidad disminuye, ya sabemos que disminuye, pero ¿en cuánto disminuye? Disminuye 4 veces, ¿sí? ¿Por qué disminuye 4 veces? Porque R está al cuadrado. Este de acá, este R que estoy señalando, este R está al cuadrado. Como R está al cuadrado, pues va disminuyendo de forma cuadrática. ¿Mm? Entonces, a ver, chicos, quiero que por favor me hablen y me digan si entendieron esta parte porque es a nivel de la intensidad del sonido es la parte más clave realmente del Sí, profe. tema, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a lanzar una preguntita y rápida. A ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a Male. María Alejandra, cuéntenos. Si, por ejemplo, inicialmente hay una fuente, hay un bafle, vamos a suponer que hay un bafle. Entonces, tú te encuentras a una cierta distancia, vamos a suponer que a 2 metros del bafle, ¿sí? A 2 metros, no estás tan lejos. Y escuchas y la intensidad a la cual llega el sonido de ese bafle a tus oídos, se me ocurre a mí que sea, a ver, una intensidad de, digamos que de 40, ¿sí? Ese es el número, esa es la intensidad a la cual tú percibes, 40. Pero ahora va a estar del bafle una distancia de 4 metros. ¿Cuál es la intensidad que llega a tus oídos? Aproximadamente, la intensidad de ese sonido. Teniendo en cuenta, por supuesto, que el bafle es el mismo, el nivel del volumen es el mismo, simplemente te alejaste el doble de distancia, ¿sí? Vuelvo y repito, a los 2 metros eran 40 unidades, ¿sí? La intensidad era 40. A los 4 metros, ¿cuál va a ser la intensidad? 10. Exacto, 10. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a ver, quién está por aquí. Estefanía, ¿no está? Estefanía. Ah, ok. Está escondida. Pensé que no estaba. Ok. Bueno, entonces vamos a preguntarle, a ver. Preguntémosle a Simón. Vamos a preguntarle a Simón. Entonces, la intensidad sonora, usted está, mejor dicho, para que llegue a esa intensidad, es porque está más que emfarrado. O sea, está en una fiesta y tienen eso a toda. Y ahorita van a entender el por qué yo digo eso. La intensidad va a ser de 100. ¿Mm? Y usted, a ver, usted se aleja de la fuente sonora, se aleja 4 veces la distancia inicial.
4 veces la distancia inicial, ¿sí? Entonces, digamos que a 1 metro usted escuchaba 100 unidades de intensidad, pero se alejó ahora 4 metros, ¿sí? Se alejó 4 veces la distancia inicial. ¿Cuál sería la intensidad sonora aproximadamente? Pues como 6, ¿no? Exacto. Pues si son 16, o sea, es como, o sea, es 4 a la 2, y 4 a la 2 es 16, significa que me va a llegar con la 16ª parte de la intensidad original. Perfecto, sería aproximadamente 6. Entonces observamos que la intensidad de un sonido disminuye de una forma cuadrática, primero que todo, ¿sí? No es lineal, y la disminución también es muy grande. ¿Sí? Aunque alguien me podría decir, profe, pero es que se desplazó 4 veces la distancia inicial, pero de todas maneras, como es cuadrática, la disminución es alta. ¿Listo? Y hacemos una última pregunta. Vamos a preguntarle a ver, vamos a preguntarle a Paloma. Vamos a preguntarle a Paloma. Siempre yo, profe, no. Ay, no diga que siempre yo, no es mentirosa, que aquí vamos Ay, variando. en todos. Yo le he escuchado a Vázquez ni a Sofi. Bueno, entonces escuchemos a Sofi, que está ahí. Vamos a escuchar a Sofi. Yo no escuchaba a Sofía. Por petición del público. Pero no es siempre tu Paloma, no, mentirosa. Pero vamos a escuchar a Sofi, sí, que no ha hablado. Entonces, Sofía, vamos a verla ahorita. Si la intensidad sonora, vamos a hacer como casi el mismo planteamiento. No, 200 es muchísimo, ahí te queda sorda. Es muy grande. Y ya vamos a mirar el por qué digo que a los 200 se quedaría sorda. No, hay una intensidad, el nivel de intensidad sonoro es de 80. Esa es, que más o menos sería en una fábrica. ¿Mm? En una fábrica con máquinas y todo eso, más o menos sería 80 el nivel de intensidad. Pero tú te alejas de la fábrica, de la fuente sonora, es decir, de las máquinas. Te vas a alejar 3 veces. Va a triplicar la distancia de la fuente, se va a alejar 3 veces y tenía, al inicio era 80, ¿listo? Y háganlo todos, por favor, hagan el ejercicio. La fuente inicial es 80, cuando estén en esto se van a acordar de mí, 80. Y se aleja 3 veces. Más o menos, ¿cuánto sería entonces la intensidad que usted estaría escuchando después de que se aleja 3 veces de la distancia inicial? Como le pregunté inicialmente a Paloma, si quieres les puedes ayudar, ¿no? Ayúdame, Paloqui. Pero dale, Laurita, a ver cómo sería. Es No, 80. Pues, 80. 80 lo inicial, ¿sí? Está en una La distancia. distancia inicial. No, esa es la intensidad. Eso, No, la es intensidad. 80 es la intensidad. 80 es la intensidad Sí, ok. Y me alejo. de las máquinas. Entonces tú te alejas 3 veces la distancia, ¿sí? Si estaba a 1 metro, ahora va a estar a 3 metros, por un ejemplo. Exacto. Entonces, al alejarse 3 veces la distancia, porque ahora está a 3 metros, ¿cuál es la intensidad aproximada que perciben los oídos? Entonces sería... Profe, ¿cómo sería la fórmula? ¿Me explica? O sea, ¿cuál sería? Es que pues mi internet falló y acabé de conectar. Espera, que está Laurita. Pero Santiago, yo, estoy grabando esta segunda parte, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Pero entonces, profe, eso sería como... No sé, creo que yo hice algo mal, pero sería como 2 punto algo, más o menos. No, ya se bajó. ¿No? Se bajó mucho ya. Me bajé mucho. O sea, inicialmente yo creía que eran como 9, más o menos. ¿Cuánto, Paloma? 5 como algo, no sé. Casi, ya se acercó más. ¿Así? Ya Paloma se acercó un poquito más. Es un poquito Mm. más arriba de eso. Mire, chicos, no, quiero que lo intenten un poquitico más y ya les explico Espera. simplemente a la próxima cómo lo hagan y ya, sin complicaciones. 6,3. No. No. Miren, les voy a escribir 9. casi 9, aproximadamente 9. Vea, chicos, les voy a mostrar en pantalla. 8,888. Les voy a mostrar en pantalla cómo sería. Ay, sí, estaban en espera. Profe, me pasó lo mismo que me pasa, pero esta vez en su clase.
Me pasa lo mismo que me pasa. Pero esta vez es claro. Bueno, chicos, mira, Laurita, Paloma, miren todos. Entonces, simplemente la próxima hagan lo siguiente. Si la fuente inicial era 80, ¿sí? Esa era la intensidad, pero yo le estoy diciendo que triplicó la distancia, pues simplemente ustedes lo que van a hacer es que eso lo van a dividir en 3 al cuadrado. Ah, Y ya, eso aproximadamente da lo que dijo Simón, 8,8. Solo las mongolitas son 8,8. inmortales. Entonces, de 80 ¿Tú pasó qué eres, tía? ¿Ah? ¿Inmortal o mortal? Camilo, Camilo. Es mongolita. Camilo, lo que estamos escuchando. Bueno, calma, calma. Entonces, de 80, cosas que Pero por fin pasan. puede entrar. De 80 pasó a 8,8. ¿La miraron todos? Sí. ¿La miraste, Laurita, Paloma? ¿Sí ves Sí, cómo es de pero era sencillo? que, no, yo lo hice, yo cogí como, bueno, 80 y, bueno, 3 al cuadrado, 9. Y yo, pero no, es que sigue siendo un poco grande. O sea, Ah, pero tenías, claro, 3 por 3, 9, pero 80 dividido ujú, en 9, ¿cuánto te da? sí. Entonces, pues ahí sí ya cambié. Te da 8,8, ¿sí ves? 8,8, sí, me faltó ese Yo pedazo. estaba era dividiendo solo 80 sobre 3. Ah, ok, pero Al cuadrado claro, tiene que pero ser. entonces recordemos que la fórmula está R al cuadrado, entonces es por eso. Mm, Y por eso es que de I pasa a I sobre 4 y de I sobre 4 pasa a I sobre 9. ¿Sí o no? Es por eso. Y vamos a hacer una última para todos. Vamos a hacer un último ejercicio para todos y por favor me envían la respuesta por chat privado, ¿vale? Quiero que todos me envíen respuesta. Entonces, voy a inventarme un ejercicio súper loco porque ese nivel de intensidad eh, supera el umbral del dolor, del oído humano, ¿sí? Lo supera. Pero pues no importa, voy a inventármelo. Vamos a suponer que la intensidad sonora es 200. Eso es demasiado ya. Es 200. ¿Sí? Esa es la intensidad sonora. Y se percibe, ya no vamos a hablar ni siquiera del humano, vamos a hablar que un equipo percibe esa intensidad. ¿Sí? Porque el humano ya después de esa intensidad ya ni le funcionarían los oídos. 200. Y el equipo percibe, digamos, a una distancia de 10 metros, percibe esa intensidad de 200 unidades. Y ahora se encuentra a 50 metros de la fuente sonora. ¿Cuál es la intensidad que percibe la máquina? La máquina, sí. Me la envían por interno, por favor. ¿Todos me entendieron ¿Buscamos el la planteamiento? potencia o qué? La intensidad. ¿Cuál sería la intensidad que ahora puede percibir una máquina que detecta A eso? usted nos dio la potencia y la distancia. Les di la intensidad y la distancia, sí. La Pero la distancia, distancia la distancia inicial, ¿cuál inicial era? es 10 metros, ¿listo? 10. Ajá. Y a esos 10 metros se detectan 200 unidades de intensidad. Entonces, la intensidad es 200. Luego, la máquina que percibe esa intensidad se desplaza ahora a 50 metros. ¿Sí? Ya no va a estar a 10, sino a 50 metros. ¿Cuál es la intensidad que percibe la máquina? Pues el aparato. Por favor, no me lo digan, es por interno, no lo vayan a decir acá a nosotros. Salud. Gracias. Profe, Salud. ¿cuál es la medida de la intensidad? 200. Esa es la medida de la intensidad inicial, 200. No, Profe, me No, refiero lo a que, por ejemplo, la unidad, metros. Ok. La watts por intensidad, metro cuadrado. el nivel de intensidad se da Watts. con decibeles. Lo que está en el Código Nacional de Policía. Bueno, eso ahorita lo vamos a mirar. En decibeles. Bueno,
Ya envié mi respuesta, profe. ¡Oh! Mucha. Profe, ¿usted dijo que nos alejamos 30 metros o 40? 50. 50. 50, 50. O sea, se está ahora a 50 metros de la fuente sonora. ¿Sí me dio, profe? Estuve dormido toda la clase. Soy un orgullo para ¿Qué todo el pasa, mundo. Nicolás? Activo, activo, energía. Uy, hablando de energía, nosotros nos hemos estirado. Hacen eso y hacemos un pequeño estiramiento. Bueno, me envió No, pero ese sí es pero brutal. Ay, pero sí será. Envía el chat grupal y le queda mal. Ay, qué culpa. Laurita, revisa esa respuesta que me envió. Simón, Señor, recuerde que la intensidad inicial porque no es 2, es 200. Entonces, 200 unidades de intensidad es la que se va a ver afectada. por eso, o sea, yo estoy diciendo que la intensidad a 10 metros es esa. O sea, yo sé que a 10 metros es 200, ¿sí? ¿Eso dijo usted? Ya. Bueno, a ver, miramos las respuestas. ¿Qué pasó, chicos? Yo pensé que me habían entendido. El único que ha acertado es Nicolás. Ópale.
Profe, mira el chat y me dice si es esa, por favor. Bueno, ya van dos. Bien, bien. En esta casa hay tantos zancudos como personas a la 3, a la 4 por ahí. Cantidad y número de personas en la casa elevado a la 4. Por ahí, no, por ahí 6, 7. Mato por ahí unos 60 y ahí. Sí. Apenas. Santiago Daza, muy bien. ¿De quién se habrá comido mentiras? Ahí en pantalla está el planteamiento. Bueno. Bueno, chicos, ahí les voy a dejar, no les voy a dar la respuesta, voy a dejarlos ahí para que lo analicen. Antes de finalizar, que hagamos un pequeño estiramiento, porque sé que de una ahorita tienen otra clase. Entonces, por favor, vamos arriba. De ahí les dejo ese ejercicio.